Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, acá estamos en un nuevo video que para mí este video es sumamente clave, ¿sí? Para que ustedes logren entender cuál es la funcionalidad en sí, los IFBG con los FBG, ¿no? O sea, un IFBG, que ahora vamos a pasar a explicarlo bien, en sí es lo mismo, ¿sí? Es un Fair Value Gap, ¿sí? Es una ineficiencia, pero que la I es de que es inverso, ¿sí? Es un IFBG que nos puede dar una opción de tomarlo al inverso, ¿no? En vez de ponerle, por ejemplo, este formulario que tenemos acá, esto lo marca en rojo, eh, lo podemos usar al sentido contrario, ¿sí? En esta zona acá. Estamos en el euro en diario. Por el momento vamos a usar el euro. Bueno, en sí todos los pares, todo lo que vayan a operar hace estos patrones, ¿sí? El algoritmo funciona, el mercado es así. Entonces, yo acá les voy a explicar en blanco, ¿sí? Para que no nos volvamos locos, más o menos como la otra vez, lo más rápido posible, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Primero, vamos a hacerlo con la rutita, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar hacer un patrón, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este patrón de acá. Vamos a cambiar el color, el nuestro, ¿sí? Y acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Hagamos el ejemplo que estamos en un gráfico de un minuto, ¿sí? Y acá tenemos dos máximos, ¿sí? Y este máximo nos crea una ruptura, ¿sí? Un movimiento alcista, tomando el liquidity, por ejemplo, en esta zona o esta zona de acá. Entonces, cuando este precio sube, ¿sí? O mismo, claramente, vamos a ver el caso, el precio, venimos de acá, nos subimos, hace un nuevo high y el precio acá cuando baja y se llega a este mínimo, me genera un fair gap acá, ¿sí? Por ejemplo, claramente podemos tener un ejemplo así. Este fair value gap, nosotros vemos que el precio sube y genera un máximo más alto, si no respeta. Si vos te metiste acá en venta, en este FBG solamente te saco, seguramente te sacó 100%. ¿Sí? Entonces, este fair value gap, por ejemplo, en un minuto, lo vamos a pasar a ocupar a esta zona acá. ¿Por qué? Porque esa ineficiencia, ¿sí? Se mantiene. Porque es una zona donde el precio, digamos, si el precio empieza a generar estas vueltas, es porque todavía la ineficiencia sigue existiendo y donde, donde los operadores y el mercado, lo que fuese, sigue habiendo órdenes pendientes en esta zona, ¿sí? De compradores y vendedores. Entonces el precio continuamente la va a tratar de buscar, ¿sí? Entonces, cuando en el caso, la vamos a explicar mejor, en el caso cuando la rompe, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona la rompe, vemos que el precio la vuelve a testear acá. Entonces, acá lo usamos del modo inverso. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, nosotros entendamos que la gente ve el mercado al revés de como lo vemos nosotros con ICT, ¿sí? Entonces, cuando el mercado llega acá, a esta zona acá, la mayoría de los traders, los retails, buscan comprar. Nosotros vamos a buscar vender, ¿sí? Entonces, en sí funcionaría de esta forma. Nosotros supongamos que acá tenemos un FBG, el precio sube. Seguramente en esta zona me genera otro fair value gap, ¿sí? Seguramente el precio vuelve, lo toma, pero no continúa el impulso. Entonces acá me hace un cambio estructural, ¿sí? Que nosotros lo podemos validar como importante. Vamos a cambiar el color. Este cambio estructural, ¿sí? Entonces, cuando el precio me hace este cambio estructural, y esto podemos tomarlo como highs iguales, ¿sí? Acordémoslo del video anterior, por favor véanlo antes de ver este, pero voy a explicar lo mismo. Si la idea es que pasemos a explicar esto que más para mí es más complejo y más, también más importante. El precio me hace el cambio estructural y antes de llevarse y seguir continuando bajando, va a buscar liquidez a esta zona. La liquidez no tiene por qué ser una mecha, un mínimo, un máximo, ¿sí? La liquidez está en los fair value gaps y eso es lo que ustedes tienen que entenderlo, ¿sí? Por eso los precios reaccionan ahí. No en un order block, no en un mínimo, no en una mecha, no al 99% retroceso. Y la liquidez está en los fair value gaps, ¿sí? Y en los CFBG. En este caso, el precio va y vuelve y continúa bajista, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para detectar estos movimientos, ¿sí? Eso solamente lo podemos ver en otro video.
es algo muy largo de explicar, pero en sí también por el tema del horario, también por la estructura del mercado, también por en sí en qué temporada estamos viendo, si es previo a una noticia, si es previo a a un horario de entrada de liquidez. Pero en sí, estos movimientos de mercado los vemos todos los días de esta forma bajista, por lo menos que, por lo que es el caso de ahora, el euro, la libra están bajistas, sí, la X está alcista, entonces yo le hago el ejemplo con un posible short, sí, pero claramente esto lo podemos ver a la inversa, ¿sí? Yo puedo invertir esto y vamos a ver lo mismo, ¿sí? Entonces, esta imagen, saquen el captura de pantalla si quieren, hágansela ustedes y esto en sí lo importante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a pasar el gráfico del euro en diario y estas cosas las van a ver ustedes, ¿sí? Y otra cosa es importante en los Fair Value Gaps, ¿sí? Como le expliqué el anterior, el Fair Value Gap que a mí me interesa es el Fair Value Gap que eh, es el que me genera la vela previa al rompimiento. Por ejemplo, nosotros acá teníamos una estructura bajista, ¿sí? Un máximo, mínimo más bajo, máximo, mínimo más bajo, máximo y este mínimo también más bajo. Este mínimo más bajo, recién esta vela me hace el rompimiento y el Fair Value que tenemos más próximo es este de acá, ¿sí? Es el que me rompe es esta de acá, ¿sí? Por ejemplo. Es el que me rompe el mínimo anterior. Después el último mínimo importante es este de acá, que lo generamos acá. Pero nosotros vamos a tomar este, ¿sí? Fíjense cómo el precio deja mechas, y esto es en diario, ¿sí? Pero acuérdense lo que yo les digo, el diario tiene que verlo como un minuto y un minuto tiene que verlo como diario, ¿sí? La estructura del mercado es fractal. Las velas, las temporales son fractales. Lo mismo hace un minuto que hace en diario, entiéndanlo, ¿sí? Entonces, acá el precio que hace, retestea, retestea, ¿sí? Ves que hay órdenes en compra, las liquida, ¿sí? Órdenes en venta, lo mismo. Y en esta zona vuelve y me genera un order block, ¿sí? Esto acá es un order block importante, ¿sí? Es un order que me lleva la liquidez previa de 2 semanas casi, ¿sí? Entonces, esta liquidez no había sido tomada previamente. Fíjense cómo va a buscar toda esta liquidez, genera el order block y va para abajo, ¿sí? Yo esto lo voy a seguir bajando. Entonces, esto acá es un fair value gap, ¿sí? En esta zona era un fair value gap. Vemos que el precio obviamente lo toma, ¿sí? Da un movimiento al alza, pero al corte lo usa de la manera inversa. Vuelve a tocarlo acá para distribuir bajista. ¿Me explico? No es difícil. Lo que para mí es difícil es que ustedes lo puedan aplicar en un minuto, que es lo que yo quiero que lo hagan en 1 o 2 minutos de prioridades cortas para operar en diario, ¿sí? Entonces, y acá podemos ver un montón de ejemplos, ¿sí? Fíjense cómo me genera en este gap, me genera un order block, ¿sí? Importante. Bueno, acá tenemos un fair gap normal, el precio lo va a testear, ¿sí? Pero lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Vamos a ver, no sé si tengo yo marcado lo que pasó en el día, no, pero lo vamos a ver en una hora, que también es importante. Nosotros, ¿dónde estamos? Acá. Fíjense claramente cómo el precio, por ejemplo, acá tenemos un order block, ¿sí? El precio, esto de acá es un order block, vamos a marcarlo en negro, ¿sí? Y acá obviamente distribuimos alcistas. El fair value gap que nosotros tenemos es este de acá, ¿no? Lo vamos a marcar en rojo y vamos a extenderlo. Quiero que vean esto importante, ¿no? Y fíjense también dónde me deja otro fair value gap el precio, ¿sí? Entonces, el precio de acá distribuye alcista. Perfecto, lo vemos, ¿sí? Acá también podemos marcar otras zonas, pero yo creo que entiendan en sí esto. Bueno, acá también vemos un order block que distribuye bajista y acá tenemos algo que es importante y que después lo vuelve a hacer. Así que yo lo vi con un chico en la mentoría. Acá tenemos este order block también. Fíjense, ¿qué dice? Fíjense que el order block claramente no lo respeta. Si yo los order no los opero, acá nosotros hacemos las cosas diferentes, ¿sí? El precio en este order block me genera un FBG. Y este, sí, pasaría a ser un order block también inverso, vamos, como le dicen
el order block en quiebre. Lo pueden llamar así, yo lo llamo así. eh, y la verdad es que funciona de maravilla. También funciona en un minuto, ¿sí? Lo pueden usar de la misma forma. Fíjense cómo en este order block el precio me genera un FBG, lo llena el espacio, después lo volvemos a tocar, ¿sí? El precio en este día toma liquidez del jueves y del viernes previo a la sesión de Nueva York y ahí distribuye bajista. Acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense con el precio en este order block me genera un FBG y este FBG lo vuelve a tomar ¿sí? a la baja. ¿Sí? Y terminamos teniendo, bueno, acá un IFBG y acá bueno, obviamente tenemos un fair lookup y acá un order block en quiebre. Estos conceptos ustedes lo pueden aplicar en todas las temporalidades y eso grábenselo. Yo, por ejemplo, le voy a mostrar lo que yo hice hoy, ¿sí? Que hoy tuvimos un día bastante lento, más que nada por el tema de la noticia. Lo que voy a hacer es retroceder esto para que no tenga tanto ruido gráfico. Vamos a ponerlo hasta y estamos en el euro, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ir a 5 minutos. Miércoles 6, sí, estamos en el euro, estamos bien. Eh, Vamos a ir al horario que yo tomé la operación, más o menos por acá, ¿sí? Nosotros acá, previo a este movimiento alcista, nosotros qué podíamos ver, ¿sí? En M15 vamos a ir para atrás y acá tenemos ciertas mechas, ¿sí? Que el precio acá liquidó. Obviamente nosotros en el Day Bias somos bajistas, en el DX yo continuamente lo miraba y teníamos puntos también importantes, ¿sí? Yo les recomiendo que lo mismo, igual de la misma forma que analizan el euro o el par que ustedes operen, si lo operan contra el dólar, se analiza en el DX, ¿sí? Ustedes también pueden operar el DX operando el euro, ¿sí? A la contra. Eso es importante, ¿sí? No solamente se queden con eh, mirar solamente el euro, mismo yo me apoyo en otra, por ejemplo en la libra, opero igual los dos, pero trátense de darse un poco una mano si por el ejemplo, por ejemplo, el gráfico del euro no está muy limpio, ustedes pueden guiarse también por cómo se está desarrollando la libra, ¿sí? En este caso los dos, la libra y el euro hicieron el mismo movimiento, ¿sí? Liquidaron, ¿sí? Buscaron que gente entre en compra, tomaron buy liquidity y toda esta zona, ¿sí? Entonces las marco. ¿Sí? Entonces, cuando el precio toma esa liquidez, lo que yo fui a buscar fue venta. ¿Por qué? Porque el horario era importante y teníamos puntos interesantes para vender. ¿Sí? A ver si yo me acuerdo bien cómo hice. La verdad, como lo borré para hacer el video, me olvidé. Pero yo creo que tomé una venta. Eh, Ponerle que hicimos esto así, ¿sí? Y yo me acuerdo que había vendido acá, después vendí acá y después vendí en una parte más arriba, ¿sí? Mi take profit obviamente estaba en este sell liquidity que tenemos acá abajo, ¿sí? Que es el mínimo del día anterior. Tenemos el bias bajista, el X alcista. Entonces, lo más probable es que vaya a buscar ese mínimo. Teniendo esta toma de liquidez de toda esta acumulación anterior, ¿sí? De todos estos puntos anteriores, en que la meta órdenes en compra y el precio se demore, seguramente tengamos un movimiento cuando salga noticia muy fuerte bajista. ¿Sí? Si usted no entiende la inversa, van a entender el concepto de por qué fue así. Yo estuve en la mayor, muy parte del trade en downground, ¿sí? El precio se demoró muchísimo en desarrollarse, pero los chicos bueno, que se conectaron ahí al Meet, que esto lo hice también en vivo, yo les decía, ¿sí? Era probable que pase esto y yo estaba sumamente tranquilo porque obviamente si el trade para mí se pasaba es que yo fallaba en la dirección, ¿sí? Fallaba en mi análisis. En este no era el caso. Entonces, nosotros acá en un minuto, ¿qué tenemos? Y lo que no quiero que pasemos a ver, ¿sí? Primero que nada tenemos este Fair Value Gap acá, ¿sí? Y ustedes quiero que lo vean cómo lo utiliza el precio durante todo el movimiento de la sesión de Nueva York, ¿sí? Después tenemos, ¿sí? A ver, este de acá. Esto en un minuto. Y quiero mostrarle en 15 que tenemos también otro. Este de acá, ¿no? Este me interesa más, que es el que yo te voy a marcar. En M15, que es el que me hace rompimiento, ¿sí? Fíjense. Entonces vamos a volver otra vez a un minuto.
¿Y qué vamos a ver acá? ¿Sí? Yo acá volví a vender, ¿sí? Porque el precio todavía estaba, a mí me había confirmado la venta, ¿sí? Tomando este bull liquidity y dando un quiebre estructural en 1 en 2 minutos, creo que también en 3. Entonces, el precio ni bien llega ahí, da un movimiento hacia la baja, ¿sí? Fíjense que vuelve a llenar este FBG, ¿sí? Entonces, esta zona la volvemos a marcar, tenemos un fair gap acá también, donde el precio se vuelve a mantener en 1 minuto, la suele retestear, acá vuelve a testear esta zona de acá, y este obviamente se transforma en un IFBG, porque en este caso lo usó como apoyo para volver a subir, no lo pudo, el movimiento lo rompió, ¿sí? Hacia la baja, y acá lo volvió a tocar, lo volvemos a retestear, y esto no quiere decir que sea liquidez, ¿sí? Y que el precio se lo vaya a comer. Puede ser que sí, puede ser que no. En el caso es que el precio suele testear varias veces los fair value o los IFBGs, ¿sí? Antes de dar un movimiento. Entonces vemos que acá claramente el precio se desarrolló alcista. Si vamos a 2 minutos, creo que también teníamos otro punto, en M5, no me acuerdo muy bien. Bueno, en M3 recién acá cerró todo el FBG casi, no cerró, no lo llegó a cerrar. Quiero ver cómo estamos en M5. Sí, en M5 no tenemos nada. Bueno, entonces recién acá, fíjense, 8:15, el precio empieza a dar un movimiento, ¿sí? Más interesante dentro de lo que es la venta. Pero llega a este fallback en M15. Cuando llega este fallback en M15, yo acá recién lo que hice fue esto, ¿sí? Literalmente hice esto. Entonces, el precio ahí hace un pequeño cambio estructural, fíjense, en 1 minuto y vuelve a subir, ¿sí? Cuando hace eso, no llega a testear otra vez esta zona, ¿sí? No la llega a tocar este fair value gap y empieza a desarrollar bajista. Acá todo bien. Pero nosotros, ¿qué estaba esperando el algoritmo? Que salga la noticia, ¿sí? ¿Y qué pasó en 9:30? Salió una noticia a favor del DX, fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Acá el precio lo llevó hacia el alza. Fíjense que hizo un cambio estructural, un fair value gap de compra, ¿sí? Fíjense cómo vuelve a testear esta zona acá. Fíjense la cantidad de veces acá me genera un order block. Por eso son importantes. Y el precio que hace, vuelve a subir. Y acá, bueno, creo que será la noticia eh, de las 10 y acá el precio ya distribuyó bajista, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sacamos en conclusión de esto? Que, bueno, acá también teníamos, si bien no recuerdo, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? Sí, más allá de este de acá, este no llegó a tocarlo, si no me confundo, en 2 minutos, acá tenemos este FBG acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Fíjense cómo funciona el algoritmo y cómo usa estos niveles, estos fair value gaps, como soporte y resistencia, que en sí no lo son. Es donde hay órdenes pendientes. Porque nosotros operamos en 1 minuto, operamos en la sesión. Entonces, los fair value gaps que se forman en las sesiones que nosotros operamos son fair value gaps que los va a testear varias veces antes de dar el movimiento que va a dar en el día. En este caso, recién a las 10 de la mañana en Nueva York nos dio el movimiento, pero fíjense los puntos sí que generó en apertura, ¿sí? A las 7 de la mañana, en la apertura de la sesión de Nueva York, ¿sí? Lo terminó siendo el punto donde hizo el rechazo para dar el movimiento. Entonces, obviamente acá tenemos esto triple piso, ¿sí? Y el precio líquido hoy nos desarrolló bajista y bueno, después no importa, yo ya no operé más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos a buscar? Es claramente este movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es los puntos importantes que nosotros vamos a buscar? Los que nos genera en M15, en M5, en M3, M2 y M1, ¿sí? Y nosotros vamos viendo cómo va reaccionando el precio de esos lugares y buscando el horario clave para entrar al mercado, ¿sí? Por ejemplo, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, 9:30 y a las 10. Son los horarios donde el precio va generando estos puntos, ¿sí? Entonces, este caso fue una muy buena entrada. Si ustedes empiezan a testear
esto en backtesting van a ver cómo claramente, si ustedes son pacientes, si analizan bien el gráfico, van a tomar estos puntos. Más que esto, apoyándose en qué, ¿sí? En los gráficos mayores temporalidades, ¿sí? Si nosotros tenemos for value gaps, ¿sí? O IFBG en temporalidades mayores, eso también lo va a ayudar a ver la dirección de gráficos, ¿sí? La dirección del mercado, más que nada en el momento que ustedes quieren operar, ¿sí? Entonces, en este caso, el precio no llegó al fair value que nosotros tenemos acá, pero fíjense la libra, ¿sí? Que sí lo testeó. Yo acá lo voy a borrar, no quiero que se maleen con el análisis, pero fíjense cómo la libra claramente sí tocó ese fair value gap. Entonces, ¿quién anticipó acá el movimiento? La libra, mismo líquido este mínimo de acá, este máximo acá, disculpen. Entonces, eh, es clave guiarse por eso, lo mismo que el de X, ¿sí? Yo el de X, acá lo estamos viendo clarísimo y este fue el movimiento que nosotros tomamos. Gracias a analizar el de X, nosotros fuimos a anticiparnos al movimiento en el euro, ¿sí? Lo mismo pueden hacer en el oro, ¿sí? Fíjense acá en este Fair Play Gap que nos queda a las 6 de la mañana, es el mismo donde nos genera un order block, este order block se genera este máximo tomando la liquidez de Bull Liquidity de la sesión del día, ¿sí? De London, y hace que después no desarrolla bajista, ¿sí? Fíjense cómo el precio, bueno, acá no llega a tocarlo, pero vuelve a buscar esta zona y ahí se chorrean, ¿sí? Entonces, esto es la forma de cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es testearlo, testear y ver estos puntos y ver en la realidad cómo funciona. Olvídense de los order blocks. Los order blocks no van a ser su punto de entrada. Su punto de entrada van a ser los fair value gaps, ¿sí? Operando a mercado, entendiendo la dirección del mercado, ¿sí? Así que nada, espero que les haya gustado, que no los haya vuelto loco. Cualquier cosa me pueden comentar, ¿sí? Si no entendieron algo, también pregúntenlo. Son temas complejos y difíciles de explicar, ¿sí? Más que nada en tratar de explicarlo en un tiempo más o menos relativo para lo que para mí es YouTube, ¿sí? Yo esto tengo que explicarlo 1 hora y media, pero bueno, para esto, para lo que es YouTube no funciona mucho, entonces trato de achicarse un poco. Si ustedes quieren saber más de eso, también pueden hacer las mentorías, ¿sí? Donde esto lo vemos obviamente mucho más detalladamente, y también haciendo backtesting de lo mismo, ¿sí? Así que bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado. Sé que están esperando este video, así que espero que le dejen ahí su apoyo. Y nada, nos estamos viendo, ¿sí? Así que nada, chau, chau.